la- los ítems Bueno, digo, a ver, que vienen bien. me parece Claro. importante. Digo, yo voy a tratar de cerrar este y avanzar un poquito con el de Vilas, pero digo, a mí me parece importante que ustedes se den la oportunidad de reflexión, ¿no? Sobre estos criterios de análisis, porque son recurrentes, ¿no? Digo, volvemos en todo el tiempo, en estos últimos años del siglo XXI, digo, esta idea de economía ortodoxa o heterodoxa, sociedad fragmentada, porcentaje de población económicamente activa, rol del Estado, ¿no? Entonces, en medio o con la oportunidad de pensar una estrategia, en este caso, digo, como un ejercicio para una provincia, digo, que ustedes incorporen esa posibilidad de analizar si eso sobre lo que vienen trabajando, pensando, discutiendo con el grupo de compañeros, tiene alguna relación, ¿no? Con las dimensiones de análisis de un nuevo modelo de desarrollo como menciona García Delgado, ¿no? Entonces, digo, cuando él habla de la redistribución en una sociedad fragmentada y trae ese alto porcentaje de población, de la población económicamente activa, ¿no? Que se encuentra en el sector informal, digo, a mí inmediatamente se me viene a la cabeza lo que veníamos trabajando con el texto de Juan Silva con respecto a la economía social y solidaria o a la economía popular o a lo que hemos conversado en reiteradas oportunidades sobre los trabajadores de la economía popular en nuestro país y lo que representan y cómo la vienen luchando y desde qué año. Entonces, digo, esa mirada que intenta buscar la integralidad, digo, al momento de pensar propuestas, es la que nosotros estamos intentando entender para que en el momento en el que podamos incidir desde nuestra profesión, desde nuestro trabajo con otras disciplinas, desde el ámbito universitario en el que estemos trabajando en la formación de compañeras y compañeros, esa sea una dimensión de análisis. Digo, no podemos seguir pensando que hay cuestiones que corresponden a la disciplina de las ciencias económicas, como si esa relación con lo que pasa en el territorio y con las ciencias sociales o de la salud o humanísticas no tuviesen una necesidad de interactuar para pensar propuestas en el marco del desarrollo sustentable, pero fundamentalmente del desarrollo a escala humana, con propuestas inclusivas, de equidad. Digo, para eso este texto de García Delgado, ¿no? Es de García Delgado y Chojorti, siempre lo dejo ahí. Habla de las políticas de centralidad de empleo de calidad registrado, ¿no? Digo, volvemos 15 años después a decir, che, pero nada de esto se hizo, lo da como recomendación y sí, pero García Delgado no es el consenso de Washington, ¿no? Evidentemente no se ha escuchado demasiado. Algunas cosas sí y se han dado vuelta, porque dice política de revisión impositiva para impulsar que los impuestos sean progresivos, que paguen más quienes tienen más. Y no sé si eso aún se ha cumplido, ¿no? Hoy escuchamos nuevamente, bueno, los subsidios a las empresas de luz, gas, van a disminuir porque lo que se está pensando es una tarifa segmentada, que aquellos que tienen más, si pueden pagar más, paguen más, y aquellos que tienen menos. Sí, pero esto lo venimos escuchando hace bastante tiempo. Bueno, ojalá, digo, construimos los consensos, pensamos que ese es el modelo. Ellos hablan ahí también de la reforma previsional. ¿Por qué? Y porque aún estaba vigente en el 2006, aunque parezca mentira, ese modelo de AFJP. Las jubilaciones y las pensiones estaban privatizadas. Habla de la mejora de la infraestructura y del acceso a los servicios, agua potable, cloacas, vivienda digna. Digo, se ha avanzado un montón, la verdad es que el Plan Federal de Vivienda, sobre todo en las provincias durante muchos años, construyó muchísimas viviendas, pero sabemos que todavía hay deudas pendientes en ese sentido. Los autores sintetizan que
una estrategia redistributiva implica una sociedad más justa en la cual la calidad de vida no se mida en términos individuales o por el espacio privado, sino en términos de proyecto colectivo y sea una medición de lo que es el espacio público, ¿no? Explican además que a mayor desigualdad se acrecientan las posibilidades de inseguridad, ¿no? Explican que la desigualdad genera inseguridad, ¿no? Hablan de un modelo productivo con cohesión social. Y dicen, en la misma línea de análisis, explican la importancia de un modelo productivo exportador, siempre manteniendo algunas reglas, como que la variable de ajuste no sea el trabajo, no sea el salario de los trabajadores, ¿no? ¿Les suena? También expresan la importancia de mantener la cohesión social, refiriéndose a la importancia de disminuir las desigualdades, que son generadoras de violencia y de fragmentación social, de desintegración, configurando bolsones de población excluida. El autor, Profe, sí, lo que está mencionando se puede relacionar con el texto de Fleury, cuando menciona Fleury, no sé cómo se pronuncia la autora, perdón. Fleury, Cuando Sonia menciona Fleury, sí, Fleury, cuando sí. menciona a Ocampos sobre lo que es el progreso social. Sí, sin dudas. Digo, la verdad es que los autores que venimos trabajando tienen una relación directa. Por eso cuando empiezo a, por ahí a describir lo que interpreto, lo que dicen cada uno de los autores, intento relacionarlos con lo que trabajamos hasta ahora, porque, digo, vienen en la misma línea, digo, de poder pensar la relación, ¿no?, entre democracia, desigualdad, seguridad o inseguridad. Me parece central eso, sí, tiene que ver con lo que trabaja también Sonia Fleury, sí. Sí, buenísimo, sí, porque en definitiva lo lleva más para el lado, el texto de la autora Sonia lo lleva más para el lado por ahí de la gobernabilidad y lo que implica el progreso social. Y acá un poco como que se está hablando más de la clase social en sí, ¿no? De las consecuencias de la desigualdad y cómo se genera inseguridad, pero son como las dos visiones, ¿no? La gobernabilidad y el pueblo, por decirlo de alguna manera. Es que, a ver, son conceptos totalmente relacionados. La gobernabilidad no está alejada de la situación y de la reacción del pueblo, ¿no? Digo, la gobernabilidad se construye con consensos o se construye con violencia en manos del Estado, ¿no? Digo, cuando nosotros analizamos los gobiernos autoritarios, ¿no?, o los gobiernos represores, que construyeron de alguna manera las condiciones para gobernar en base a la violencia, y no es a la violencia simbólica, ¿no?, es en base a la violencia concreta, digo. Eso puede tener una respuesta a corto plazo, pero no se puede sostener en el tiempo, ¿no? Digo, la dictadura militar disciplinó a la clase trabajadora con represión y desaparición, pero, digo, a los 7 años la dictadura militar se tuvo que ir, ¿no? Entonces, pensar esa construcción como una relación de fuerzas, ¿no? Digo, y pensarla y analizarla, ¿no? El monopolio de las fuerzas de seguridad están en manos del Estado, ¿no? Digo, cuando el Estado utiliza ese monopolio de las fuerzas de seguridad para la represión de la protesta callejera, para la represión de los movimientos sociales, para la represión, digo, ¿cuál es nuestro análisis? ¿Pensamos en está generando las condiciones de gobernabilidad? Digo, ¿puede un Estado gobernar con el pueblo en las calles? Bueno, pero ¿por qué no profundizamos el análisis? ¿Puede un pueblo vivir si no tiene garantizado las condiciones de
desarrollo, diría Max Neff, a escala humana, la satisfacción de aquellas necesidades básicas como el alimento, la vivienda, el trabajo. Entonces, digo, uno diría con el comentario de la esquina, es el huevo o la gallina. No, no vamos a decir eso, es el huevo o la gallina, pero ¿cuáles son los derechos a los que nos comprometimos para garantizar como agentes del Estado, como parte? ¿Quién es el Estado? ¿Son los otros? ¿Somos todos? ¿Somos nosotros? ¿Cómo vamos a formar parte de ese Estado? ¿Cómo vamos a incidir? ¿O creemos que no es nuestro problema? Porque eso también podríamos decir, bueno, nos ponemos en la vereda de enfrente y nos paramos a la crítica, ¿no? Bueno, lo hacen todo mal, son todos corruptos, son todos chorros, son todos... Digo, ¿eso creemos que tenemos que hacer? ¿O tenemos que formarnos para pensar cómo es el modelo? Bueno, acá García Delgado y Choco Ortiz traen una explicación de ese modelo que ellos creen que fue importante, que fue sustantivo, explican cuál es el sentido de ese modelo dentro de la economía heterodoxa, saliendo del modelo ortodoxo, y en qué pilares se basó para que nosotros seamos capaces de leerlo, de discutirlo, y en todo caso, si no estamos de acuerdo, poder fundamentarlo, pero ellos lo explican desde una disciplina que tiene que ver con el análisis de las ciencias políticas y sociales. O sea, no es una construcción hecha desde el sentido común formador de los medios de comunicación, ¿no? Están explicando, bueno, pasamos de un 53% de pobreza a un 33% en estos 3 años. ¿Cómo se construyó? Se construyó con estos 4 pilares. Y lo explican. Entonces, bueno, ¿nos puede servir o no nos puede servir? Lo que sí tenemos que tener es coherencia al momento de explicar por qué no estamos de acuerdo. Y están abiertas todas las puertas para que lo discutamos, ¿no? Por eso, digo, el sentido es, bueno, leamos y pongámonos en ese, con esa posibilidad de decir, queremos un modelo productivo con cohesión social. ¿Qué significa eso que dicen los autores, no? A mayor desigualdad, ¿hay mayor inseguridad? Y sin dudas, ¿no? Digo, hay 1000 estudios hechos sobre eso. Entonces, nosotros queremos un país equitativo, con cohesión social y con un modelo de producción. ¿Cuál? ¿Cuál es el modelo de producción? ¿Cómo lo vamos a decir? Por lo que opina mi papá, mi mamá, mi hermano, por lo que leí en un autor. Bueno, no, tratemos de formarnos para dar esa discusión y ese debate. Esta es la propuesta, podemos estar de acuerdo o no, digo, pero para eso hay que poder explicarlo, ¿no? Ellos son ahí muy críticos de ese modelo exportador basado en el modelo extractivista, del mismo modo que Mariscal Vampa, ¿no? ¿Quién iba a hablar que yo corté? No, perdón, profe, digo en el contexto de lo que usted está comentando, a mí lo que se me viene a la cabeza es cómo romper esta línea de pensamiento por ahí más individual que se estableció con la globalización. Porque en definitiva, mucho de lo que sucede es un tema de monopolio de los grandes mercados. Por ejemplo, no sé si hablamos de los supermercados, se da que ante algún ajuste del gobierno que fuere, ¿no? Sin ningún tinte político lo digo, ante algún ajuste a los precios, a los impuestos y demás, generan inflación a través del aumento de los productos que consumimos todos. Entonces es como una lucha interna en la cual siempre termina afectado el pueblo y mientras menos accesibilidad se tiene, más se perjudica. Digo, ¿cómo se rompe con ese paradigma? Porque esa sería la cuestión principal ahí, ¿no? Una sensación que tengo hace mucho tiempo, desde que el cambio tiene que venir de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Muchos textos, o siempre se escucha la famosa revolución como una cuestión de que el pueblo tiene que salir y demás, pero la revolución tiene que venir de arriba hacia abajo, o sea, los que están ahí en el poder y concentran y demás son los que tienen que estar dispuestos a modificar, porque si no, vamos a estar en la misma todo el tiempo. José, me encanta que instales el debate. La verdad es que me parece súper interesante que lo puedas plantear, ¿no?
Yo no acuerdo con esto de arriba hacia No, abajo. yo O sea, tampoco. a ver, no, digo, me parece que está bueno que lo podamos discutir y que lo podamos debatir. Ahora le doy la palabra a la compañera que quería comentarlo. Cuando hablamos del individualismo, pero por el otro lado hablamos de las grandes corporaciones de negocios, ¿no? Que no son individuos, son grupos organizados y concentrados en función de la búsqueda de la ganancia, ¿no? Que no es individual, es de esas grandes corporaciones que no tienen nombre y apellido, ¿no? Ahí se organizan bien. Los que piden que nos fragmentemos y nos individualicemos somos el pueblo, los otros, nosotros, que no podemos estar organizados en algunas cosas. Digo, que nosotros tengamos un Estado nacional que tome decisiones que no están construidas con las bases, ¿le da sustentabilidad y gobernabilidad a ese gobierno? Digo, son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Quién era la compañera que ahí quería comentar algo? Cuando yo dije, yo no estoy de acuerdo. A ver, José, yo por con lo favor, de- no te estoy censurando y quiero Pobre, que no es contra sigas. José. No, por supuesto, no es contra José, no. No, pero yo lo veo diferente. Es como esto de que estamos hablando de los diferentes actores. O sea, nosotros somos parte del Estado en realidad también. No solo porque, o sea, de alguna manera gobernamos al ser ciudadanos. Quizás a veces la ciudadanía está como desvalorada, pero desde nuestro lugar se pueden hacer muchas cosas, y esto de que hablamos de los diferentes actores políticos que ponen en la agenda todas las problemáticas, bueno, nosotros tenemos que, además que el Estado tiene que garantizar y proteger nuestros derechos, nosotros también tenemos que fomentarlos y luchar por ellos. Entonces es como que somos partes y estamos en la misma dinámica, somos parte del modelo, del sistema, más allá de que el Estado no esté presente o gobierne mal o sea déspota, no sé, eso pienso. Gracias, Mariana. Gracias. ¿El resto de los compañeros? Buen día, yo quería Hola, también decir algo. A ver, vamos de a uno, sí. Está buenísimo. Daniela. No, que yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice José, porque en todos los modelos, diferentes modelos de Estado, nunca se termina, no sé si pensamos, por ejemplo, por dar un ejemplo, lo de las granjas, ¿no? Que sería como, si uno lo piensa, es un modelo de Estado. Quiero decir, en ambos modelos, los poderosos, el poder no se toca. Todos los proyectos, los planes, siempre, o sea, nunca, no terminan de tocar realmente en donde está el poder. Entonces pienso un poco así también. Sería como no tirar un papelito nosotros, pero después vienen las superempresas a contaminar todos los ríos. Un poco eso también lo siento, más allá de que sé que tenemos herramientas para cambiar cosas. Pero a veces cuesta, ¿no? Cuando es tanto el poder, digamos, de las empresas. Eso. Creo Gracias. que acá los autores también explican que la hegemonía, ¿no? El poder hegemónico no desaparece. O sea, por ahí pierde poder por un momento, pero siempre está ahí, esperando el momento, sobre todo ante las crisis, a poder reacomodarse de nuevo y volver a tener decisión, tanto ya sea decisiones políticas como estructurales y todo. Creo que lo que hace énfasis es eso. Y si lo relacionamos con el texto de política social en tiempo de pandemia, es lo mismo. O sea, ante una gran crisis, por ahí pareciera como que se acorta esa desigualdad, ¿no es cierto? Que estamos todos sumidos en una pobreza o en una falta, una carencia, y después cuando se reacomodan un poquito las cosas, vuelve de nuevo la brecha a marcarse. Pero básicamente es eso, el modelo neoliberal no desaparece, o sea, sufre una pérdida de hegemonía, como lo marcan. Pero bueno, al fin y al cabo siempre es un ciclo que terminamos en lo mismo. Ay, sí, pero a mí me parece tan desalentador esto de si terminamos en lo mismo, ¿no? Digo, nos animaríamos a pensar y a poner en tensión y a poner
nuevos desafíos o los mismos desafíos con otro tipo de resolución, ¿no? Los autores hablaban en ese momento de diferentes factores necesarios para pensar un modelo, ¿no? Un modelo que, digo, no es traído por técnicos desde la discusión de una mesa en el Ministerio de la Producción o en el Ministerio de Planificación, ¿no? Digo, por eso a mí me parece importante la necesidad de visibilizar qué pensamos, qué queremos del modelo de desarrollo, de generar esa discusión en el ámbito de la política, que es todo, digo, la política es la universidad, la política es la producción, la política son las organizaciones sociales, la política. Entonces digo, a veces le tenemos miedo a eso. Nosotros pensamos, o los autores nos traían ahí, decir, bueno, tenemos que pensar un perfil de especialización reindustrializador y rico en empleo. Esa discusión la damos, creemos que tenemos que seguir utilizando los criterios que conocemos sobre el empleo, sobre el trabajo. ¿Cómo ponemos eso? ¿Cuáles son ahí los intereses que hay en juego, ¿no? ¿Podemos dar esa discusión? Ellos hablan de articulación entre producción y conocimiento. Digo, ahí, la verdad, con ISET, espacios académicos, universidades, lo estaban diciendo en el 2006. Después de todo eso tuvimos ahí, bueno, el pase del ministerio a secretaría en el Ministerio de Ciencia y Técnica, como si el conocimiento no estuviese ligado a eso, estuviese ligado a individuos y no a colectivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo? Ellos hablan Profe, ahí yo quería comentar algo. Sí, comentar. En parte con respecto a lo que decía el compañero José, que entiendo el punto y me parece válido. Por ejemplo, en relación a lo que usted decía ahora, el Estado lanzó algo que se llama Argentina Programa, que es como una intención, digamos, de inserción laboral para los jóvenes, debido a que hay mucha demanda de programadores actualmente, pues la pandemia puso en jaque eso, digamos, también. Y, o sea, entiendo que el Estado, de hecho, fue como una de las críticas que usted nos hizo al trabajo que hacíamos nosotros, o no críticas, sino como, digamos, una observación, porque nosotros habíamos pensado una visión muy reduccionista de la cuestión tan importante como lo de la bajante del río Paraná, y lo pensamos más tipo, bueno, enseñémosle a la gente a reciclar, ¿no? Y usted nos dijo, pero ustedes son un ministerio, digamos, o sea, piensen en grande, por así decir, ¿no? Y eso a mí me abrió mucho la cabeza, porque digo, claro, o sea, si el Estado tiene las herramientas para hacer cosas, o sea, no podemos determinar que, no sé, un grupo de personas resuelvan un problema de esa magnitud, ¿no? Entonces, en ese sentido coincido con lo que dice el compañero, porque si el Estado propone programas o cosas que hacen que después el pueblo, digamos, actúe de una forma u otra, es como que las cosas funcionarían mejor, ¿no? Y tampoco es la totalidad de este pensamiento así, porque obviamente que el pueblo también tiene que ser el que salga a las calles y reclame por lo que le parezca justo, ¿no? Es como una combinación de ambas, creo. Sí, sin duda, sí, me parece que no podemos pensarlo de manera purista, ¿no? Es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Digo, yo creo que de alguna manera, creo, pero además, digo, la propuesta de la planificación estratégica en la que nosotros enmarcamos nuestra formación profesional, implica esto de la escucha en la horizontalidad, ¿no? Digo, nosotros venimos discutiendo que las propuestas normativas, ¿no? Las de un Estado que define qué es lo que tiene que hacer la población y manda las directivas, digo, no ha dado resultados, ¿no? Digo, porque es imposible pensar un Estado que reconozca en un ámbito con la extensión y con la diversidad y pluralidad de culturas, ¿no? Propuestas para todos. Entonces, ¿cómo se da esa retroalimentación para que
el Estado provincial o nacional conozca la situación de cada una de las localidades de nuestro país y pueda planificar en función de eso. Planificar desde distribuir recursos hasta organizar modelos de producción regionales que den respuestas a eso. Si no es con esa propuesta de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo, porque digo, de arriba, ¿qué es lo que hay que tener? La decisión política y la decisión política para poder decir, bueno, a ver, este presupuesto se organiza de esta forma, consigo y construyo los consensos para que ese presupuesto sea aprobado en la Cámara de Diputados y de Senadores, donde están los representantes de cada una de las provincias. Ese es el lugar de disputa donde los representantes están representando a sus provincias, o es un lugar de disputa en una arena que va por otro lado. Digo, ahí podemos entender que nuestro Congreso, los diputados y los senadores son los que representan. Cuando hablamos de crisis de representatividad en el texto de García Delgado y de Chojo Ortiz en el 2001, esa representatividad de que se vayan todos, quiere decir, ¿a quién representan? ¿Los intereses de quién? ¿Los intereses de las commodities? ¿Los intereses de, los productores? ¿Los intereses de los desocupados? ¿Los intereses de quién? Digo, ¿podemos empezar a entender esa lógica? Decimos, bueno, el presupuesto es el organigrama de cómo se va a distribuir el año que viene. ¿Cómo se discute? ¿Cómo se pasa de una partida a la otra? ¿Se pasa? ¿No se pasa? ¿Quién discute un punto más en educación, un punto más en becas o 2 puntos más en medidas que alienten la producción o la construcción de viviendas? ¿Tenemos el foco en eso? ¿Alguien alguien lo difunde? ¿Qué es la comunicación en ese sentido, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de esa cosa? Yo les pregunto, bueno, ustedes que se están formando, ¿saben cómo está contemplado el presupuesto para seguir con los programas de alimentación el año que viene? ¿Se va a incrementar? ¿Va a disminuir? ¿Cómo se va a distribuir? Para lo que es producción en el marco de la agricultura familiar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se está pensando? ¿Quién lo discutió? ¿Tienen representantes de los nutricionistas ahí discutiendo qué pasa con eso? No. Bueno, empecemos a generar esa discusión, porque ahí nos damos cuenta que hay algunos temas que rápidamente son visibilizados y se ponen como la política, y que la política pasa por otro lado, ¿no? Diciendo esto de que la política pasa por otro lado, y teniendo un cartelito acá que en 9 minutos se corta, yo quería que veamos así un poco, casi responsablemente y al paso, algo sobre lo que ustedes pudieron leer, escuché ya ahí algunos de los comentarios, sobre el texto de Carlos Vilas. Yo cuando me encontré con ese texto el año pasado, cuando él lo publicó, me llamó mucho la atención porque el análisis y la lectura que él hacía, ¿no?, sobre la relación entre los momentos de quiebre en la historia, ¿no? ¿Cuáles fueron esos momentos centrales, esos momentos, qué fue lo que marcó o señaló esos momentos, ¿no? Él trae ahí la lectura de Walter Scheidel, ¿no?, como como un autor que analiza que el gran nivelador, ¿no?, la violencia y la historia de las desigualdades, de la Edad de Piedra hasta el siglo XXI, ese es el libro que nos trae ahí Vilas para pensar un poco o analizar, ¿no?, un libro del 2018, donde justamente, digo, pensando, porque yo acabo de decirles, acabo de decirles en base a García Delgado, ¿no?, que la desigualdad genera violencia, ¿no? Y acá Vilas nos dice, bueno, a ver, nos trae un poco ese análisis, esa organización de situaciones de violencia o historias de violencia,
Y nos trae un libro, ¿no? Que a mí me impactó cuando leí, digo, El gran nivelador, la violencia y la historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI, ¿no? Y digo, esa obra se centra en 4 tipos de violencia colectiva, que tienen como consecuencia que rupturas, dicen todos los órdenes de la vida, y para explicarlo, describe las guerras, las revoluciones masivas, el colapso de los estados y las epidemias, ¿no? Digo, ahí a mí siempre me sorprende Vilas, ¿no? Por esas asociaciones que a mí jamás se me ocurrirían y me gusta leerlo en ese sentido por esas cuestiones, ¿no? Y digo, él denomina a esos 4 episodios los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Dice que la desigualdad siempre ha sido la norma, ¿no? Que sube, baja, hay diferentes curvas en esa desigualdad, y que los episodios de reducciones sustanciales han sido la excepción, y que esa excepción es producto de episodios de mucha violencia. Él trae ahí también a referencia a Piketty con el capitalismo en el siglo XXI, ¿no? Y expresa que ese capitalismo tiene una tendencia estructural a la desigualdad y que solo las guerras o las intervenciones, ojo en eso y foco en eso, las intervenciones redistributivas del Estado generan modificaciones. Bueno, Vilas menciona varios ejemplos como episodios de descenso de esa desigualdad y explica, digo, casi como, a ver, se cayó el Imperio Romano, ¿no? Y la relación con la peste bubónica, la peste negra, la peste española, casi en el 2020 pensando en esa oportunidad de lo que implicaba aprovechemos esta oportunidad única de lo que nos está sucediendo con el COVID, ¿no? ¿Será una posibilidad de cambiar esas estructuras? Él analiza, y eso no es nuevo, esa relación entre globalización y capitalismo, ¿no? Y cómo justamente esa comercialización y el capitalismo de esta etapa rápidamente diseminó el virus, cómo Wuhan, que digo, estando tan lejano de nosotros, pero siendo casi como un foco del capitalismo, de la comercialización, hizo que rápidamente se expandiera, ¿no?, la pandemia, más rápido justamente en esos lazos de comercialización capitalista que en los ámbitos más comunitarios. Y por ahí del texto, que nos quedan pocos minutitos, a mí me parecía re importante remarcar el análisis que él hace preguntándose sobre el Estado y su función, ¿no? Sobre las fuerzas de seguridad, qué fuerzas de seguridad, y qué es la política social, ¿no? La política social en la intervención pública que busca dotar de efectividad a los derechos humanos. Dice que es una construcción colectiva de la convivencia social. Dice, en función de determinados ordenamientos sociales que contribuye a reproducir y eventualmente a modificar, ¿no? Y ahí vamos, en modificar, de qué forma. Y bueno, si nos está diciendo que justamente una de las pocas posibilidades de cambio es la redistribución y el rol del Estado en eso es sustancial, bueno, ¿qué pedimos del Estado, no? Explica que como parte de la influencia neoliberal se consiguió despolitizar la política social para convertirla en un conjunto de técnicas de ingeniería social que evalúan la relación costo-beneficio. Veníamos hablando ya de eso, ¿no? De lo que implicaba la política social con el conteo de pobres. Hay tantos pobres, digo, eso producto de la focalización. Se distribuye de esa forma porque el dinero es escaso y entonces la universalización de las políticas sociales pasa a la focalización. Y él dice, bueno,
implementándose de esa forma la política social, se olvida la historicidad de la cuestión social. ¿Qué es lo que pone en tensión? ¿Qué? El orden establecido, y actúa como detonante ante el conflicto entre el principio de igualdad del sistema democrático, y ahí traigamos a Fleury, porque él va en el mismo sentido, y el efecto de las desigualdades del capitalismo, y ahí está el Estado interviniendo para mantener el equilibrio, ¿no? Por lo tanto, la política social emerge del conflicto como una contribución a la reproducción dinámica de un orden de poder en función de cambiantes relaciones de fuerza. Esa es la dimensión política de la política social. Ella incide en la construcción ¿dónde? Y depende del tiempo, depende del lugar, depende de la situación, de la cuestión social, y al mismo tiempo es un efecto del modo en que los actores sociales y políticamente relevantes configuran esa cuestión. ¿Es el efecto? Digo, y sí, es el efecto, porque dependerá más calle, menos calle, más tensión, menos tensión, más conflicto, menos conflicto, cómo se construye esa demanda, ¿no? A ver, preguntas, comentarios. ¿Podemos pensar la política social en el marco de nuestros proyectos de intervención como central? ¿Qué lugar le vamos a dar ahí al Estado? ¿Qué función le vamos a dar a la política social para que genere mejores condiciones de equidad y de igualdad en términos de los que trabajan Chojo Ortiz y García Delgado? ¿Se entiende que ese es el sentido de estos dos textos en esta materia? Pensar la política social y relacionarla directamente con el modelo de Estado, y ustedes formando parte de una provincia para pensar un modelo de desarrollo. ¿Se va a cortar? ¿Hay preguntas? Rosario. No, profe. Es clarísimo, profe. Bueno. Poder correrte un poco de la política social como el solo para los pobres, ¿no? Sí. Sino que sea global. Sí, y Así. solo como mecanismo de control, ¿no? Sí, Les doy sí, los planes para que no corten la calle, ¿no? Más o menos. Sí, del corto plazo. Poder pensar un poco al largo plazo y a eso, a ser más abarcativo. Bueno, buenísimo. Ya les escribo en el aula virtual para que nos encontremos el lunes a las 9 de la mañana para el parcial, ¿ok? No hice guías de preguntas, pero voy a tratar de subirles algo que los ayude con estos dos textos. En el guión de clase, que no lo terminé de armar, pero que lo tengo más o menos